Pues vamos con nuestra siguiente entrevista del día con Olga Caballero García, experta en asuntos públicos, relaciones institucionales y política de Europa. Muy buenos días, Olga. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Quería empezar poniendo el foco en Estados Unidos, Olga, en el modo imperio y rearme global en el que ha entrado después del nuevo avance de Donald Trump durante la jornada de ayer. Estados Unidos está reforzando esa capacidad militar, enviando también señales de liderazgo duras en varios frentes al mismo tiempo. Desde la óptica europea, ¿este giro de Washington puede reforzar la seguridad occidental o aumentar la dependencia estratégica de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos, Olga? Bueno, sin duda alguna es que lo que estamos viendo es no solo Estados Unidos, sino un rearme continuado en el mundo, no en el sistema internacional, en todos los continentes. Hemos pasado de tener un sistema internacional en el que las normas comunes, este sistema liberal a través de la ONU, organizaciones pues esto como la ONU, en el que tú acordabas una serie de normas y tratados para poder tener un comportamiento en el sistema internacional, hemos pasado de tener un comportamiento reglado, sumado de forma voluntaria, porque recordemos que el sistema internacional per se es un sistema anárquico, y hemos retrocedido, por así decirlo, a un sistema internacional anterior, como tú bien estabas diciendo, pues más realista, ¿no? Donde lo realmente importante es el hard power y el poder de persuasión que tú tienes frente a tu otro continente o frente a tu enemigo, podemos decir, para que al final lo que se mide es el coste de oportunidad que realmente va a tener la implicación de poder pues atacarte o iniciar una guerra contigo, ¿no? Entonces, a un mayor rearme, lo que ocurre es que hay un poder de disuasión mayor frente a otros países para que puedan conquistarte o atacarte o enfrentarse a ti, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo un rearme colectivo, además no solo dentro de Estados Unidos, como bien decías, que marcó el rumbo, sino también dentro de la Unión Europea, que recordemos que se aprobó el aumento de ese presupuesto en rearme, saltándose además el Parlamento Europeo, que es algo que tienen que votar y es la única institución donde los ciudadanos elegimos directamente a nuestros representantes, y lo que tenemos efectivamente, como bien decías, es que Europa está detrás y está ahora mismo como una espectadora más del sistema internacional, no es protagonista, no tiene una autonomía propia y, por supuesto, todo el rearme que se está haciendo a través de la Unión Europea tiene una dependencia directa en Estados Unidos, como hemos podido ver a través de la OTAN, por ejemplo, en todas las sumas económicas o el apoyo democrático, el apoyo militar, perdona, a Ucrania a través del PUR de la OTAN, que es un fondo, una cuenta en el que los Estados miembros de la Unión Europea o los Estados miembros de la OTAN lo que hacen es poner dinero y con ese dinero se compra material armamentístico a Estados Unidos y a las grandes compañías armamentísticas estadounidenses. Por lo tanto, sí, la dependencia de Estados Unidos, actualmente Europa a nivel rearme está creciendo, a pesar de que sus diferencias entre Estados Unidos y Europa cada vez son más sonantes. Y Olga, todo lo contrario al rearme, el desmantelamiento que estamos esperando ver en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania. Las negociaciones, hemos visto este fin de semana, continuaban en su curso en Estados Unidos, quedaban abiertas y de momento la guerra sin tregua. ¿Está Europa también preparada política y económicamente para un conflicto prolongado en el caso de que estas negociaciones no llegaran a buen puerto? No, Europa no está preparada, pero sobre todo es que lo que estamos viendo es que aquí hay dos distinciones o dos posiciones muy claras frente al conflicto. Tenemos por un lado a Estados Unidos, que por intereses estratégicos, obviamente no porque sea un alma de la caridad, pretende llegar y acordar una paz con Putin y Ucrania, y por otro lado tenemos a la Unión Europea y principalmente a Reino Unido, quienes pretenden que ese acuerdo de paz no se cumpla. Hace 2 o 3 días el jefe de las Fuerzas Armadas de Reino Unido decía que el objetivo debería ser evitar una guerra, pero evitar una guerra independientemente de cuál sea el coste de oportunidad. Y decía que independientemente de que hubiera pérdidas de vidas humanas, independientemente de que hubiera riesgos y crisis económicas. Es decir, están cambiando y estructurándonos un relato en el que al final no estamos evitando una guerra, la estamos creando. Porque en el momento en el que tú evitas una guerra con pérdidas de vidas humanas, destrozando un sistema y un estado de bienestar como pues europeo o poniendo en jaque el sistema del euro, tú lo que estás haciendo es crear una guerra, a perpetuarla, no a alcanzar un acuerdo de paz. Y luego, bueno, pues por otro lado, sí que hay una jugada en la que la Unión Europea se ha visto ahora mismo muy debilitada y muy dividida con el pasado Consejo Europeo, en el que no han sido capaces de llegar a acuerdos para realmente utilizar los activos monetarios rusos congelados de la Unión Europea para dar un préstamo a Ucrania, y ese préstamo se ha reducido de la propuesta inicial de 140.000 millones a 90.000 millones y al final con bonos europeos, con deuda conjunta. Por lo tanto,
se ha evidenciado una división dentro de la Unión Europea, se ha evidenciado que la Comisión Europea y el gobierno de Ursula von der Leyen está supeditada al gobierno alemán y se ha evidenciado además que el propio Emmanuel Macron ha dicho que habría que empezar a hablar con Rusia para empezar a negociar una paz. Por lo tanto, nos encontramos que hay dos posiciones ante el mundo, una en la que nos preparan para una guerra con Rusia y otra en la que tratan de finalizar o por lo menos alcanzar un acuerdo de paz, puesto que las situaciones que estamos viviendo son muy dramáticas, porque Rusia continúa avanzando, Rusia continúa ganando la guerra y al final los únicos perdedores principalmente son las vidas de los ucranianos y del pueblo ucraniano, que además se enfrenta a pérdidas pues de energía, de electricidad, etcétera, en la que convivir con eso durante el invierno no solo merma la moral, sino que también es catastrófico, ¿no? Pues sí, como comentabas, además son 27.000 vidas de soldados que ya han perdido la vida en este frente. Quería preguntarte, Olga, ya que eres experta en política europea, en cuanto a la crisis venezolana, que vuelve a mezclarse con las sanciones, con energías, también con las rivalidades globales. Ayer, precisamente, Donald Trump hacía referencia a Maduro, de alguna manera le tensaba la cuerda, ¿no?, de que consiguiera frenar esta entrada de los barcos. Quería preguntarte, ¿puede la Unión Europea jugar un papel creíble como actor diplomático, aunque sea independiente totalmente a Venezuela? A ver, la Unión Europea podría jugar un papel diplomático. Es más, la Unión Europea siempre ha sido un referente en el soft power, en la diplomacia, en los valores y en esta parte, pues esto más, digamos, más de conciliación, pero sin embargo es que ahora mismo, aunque la Unión Europea lo tratara, la Unión Europea ha pasado a ser un actor absolutamente secundario en el sistema internacional. En primer lugar, porque el propio Estados Unidos... Bueno, en primer lugar, porque la propia Unión Europea se ha colocado a ser un actor secundario y, en segundo lugar, porque el propio Estados Unidos así les ha relegado, ¿no? Estamos viendo, como decíamos antes con Ucrania, que se están negociando acuerdos de paz y la Unión Europea ni siquiera tiene un sitio en esa mesa. Por lo tanto, es verdad que podría tratar de jugar o de tener un papel diplomático, pero bajo mi punto de vista creo que este papel diplomático no es realista y que Estados Unidos no lo permitiría, más allá que fuera un poco un paripapeo, un relato comunicativo, porque creo que las intenciones de Estados Unidos son claras: es acabar con el régimen de Maduro, acabar con Maduro y tratar de tener un control sobre Venezuela, puesto que se está jugando ahora mismo en el sistema internacional el cómo reubicar las nuevas fuerzas internacionales. Actualmente las grandes potencias saben que ahora mismo no hay unas alianzas estables, sino alianzas estratégicas, y yo creo que Estados Unidos lo que pretende, y Donald Trump en concreto, es tener el control de todo el continente americano y poder así enfrentarse de alguna forma a China o Rusia, pero sobre todo China, que estaba ganando mucho poder y mucha capacidad de influencia en el continente. Claro, asimismo China está acelerando su rearme nuclear y la sombra de Taiwán también. Pekín incrementa esa inversión militar mientras crece todavía esa presión en el estrecho de Taiwán. Olga, ¿de qué manera ves que puede afectar también a los propios intereses de la Unión Europea? Pues mira, estamos en un momento dado en el que vamos a decir que las tres grandes potencias, tanto Rusia como China como Estados Unidos, tienen intereses estratégicos en unas zonas y en las que, como decíamos, volvíamos a ese sistema internacional realista del hard power, del rearme, para que realmente el coste de oportunidad sea y la disuasión sea que no me puedes atacar porque tiene un coste mayor para ti. Y entonces, ante esa situación, lo que nos encontramos es que cada una de las tres potencias, cada una en su continente, está haciendo, por así decirlo, un poco lo que quiere, porque lo que tratan de hacer es conseguir sus alianzas estratégicas y, sobre todo, aumentar su capacidad de influencia, ¿no? Que al final, lo que decimos, pues de momento China no ha dado ningún paso, pero parece muy evidente que tanto Rusia quiere tener ese paso con Ucrania, como Estados Unidos con Venezuela, y quién sabe si en un futuro no China reivindicar de nuevo esa propiedad de Taiwán, ¿no? Lo que ocurre y cómo influye en esto en la Unión Europea es que absolutamente está por uvas. Quiero decirte, es que la Unión Europea no solo no tiene capacidad de poder influir en esto, tiene capacidad, igual que la ONU, de poder decir a nivel jurídico lo que está bien, lo que está mal, los tratados internacionales que se saltan o no, pero recordemos que es que los tratados internacionales no son normas obligatorias si tú no te sumas a ellas y no las ratificas. Por ejemplo, con Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos no aprueba, no se ha sumado nunca al derecho del mar.
Por lo tanto, no se está saltando un tratado per se. Entonces, lo que nos encontramos es que tú puedes recriminar, por así decirlo, en cuanto a contexto o valores, lo que están haciendo unas potencias u otras, pero realmente, por desgracia para los europeos, la Unión Europea no tiene una autonomía estratégica, no tiene una autonomía energética, no tiene una autonomía militar y, por lo tanto, no tiene una capacidad independiente para realmente tener una posición firme y así defenderla en el sistema internacional. Como decíamos, hemos visto debilidad dentro de la Unión Europea porque era una aberración la propuesta de la Comisión Europea, pero es que por otro lado lo que parece es que la Comisión Europea va detrás y la Unión Europea detrás de lo que Reino Unido nos marca y lo que Reino Unido quiere. Y está claro que con las declaraciones que hablamos antes, Reino Unido quiere tener una guerra directa con Rusia. Reino Unido está buscando que no haya un acuerdo de paz y creo que ahora mismo la Unión Europea está absolutamente como espectador del sistema internacional, por desgracia para los europeos, y sobre todo es que se está dejando ahí arrastrar por ciertos países, como estábamos diciendo, Reino Unido, en el que el perjuicio es para los ciudadanos europeos de forma directa, porque somos nosotros los que vamos a sufrir las consecuencias, tanto económicas como consecuencias de nuestro estado de bienestar. Teníamos a De Merz, al canciller alemán, diciendo hace unos días que no había dinero para pensiones, que no había dinero para el estado de bienestar, pero sin embargo ha aumentado el rearme militar. Quiero decir, son los ciudadanos europeos los que vamos a pagar todas las consecuencias y lo peor de todo es que desde la política europea, desde la Unión Europea, no se nos está hablando claro, porque estas consecuencias tendríamos que ser capaces de conocerlas, de saber los motivos que nos van a llevar a ellas y es absolutamente lícito poder aceptarlas, pero nos deben explicar cuáles son y si realmente estamos dispuestos a aceptarlas o no y por qué. Porque, sinceramente, su relato es decir una y otra vez que Putin va a conquistar Europa y los países del este de Europa están absolutamente anclados en ese relato, pero la realidad es que de momento no ha sido así. Por lo tanto, el rearme europeo creo que está muy lejos de ser real porque, por desgracia, es un espectador en ese sistema internacional y, por otro lado, la autonomía europea es que ahora mismo ni está ni se la espera. Pues Olga Caballero García, experta en asuntos públicos, relaciones institucionales y política europea. Veremos a ver de qué manera nos afectan estos conflictos y cómo nos vemos salpicados, esperemos lo menos posible. Muchas gracias, Olga, que tengas muy buen resto del día y feliz Navidad. Gracias a vosotros y feliz Navidad para todos. Un abrazo.